Que el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente llegar hasta sus hogares. Su programa Palabra de Dios, Palabra que Transforma, tiene esta bendición nuevamente de poder abrir este espacio y reflexionar con cada uno de ustedes. Gracias, como siempre, por su fina atención, su apoyo que hasta hoy en día pues han mostrado a este espacio. Estamos tratando en esta serie lo que es el libro de los Hechos desde la perspectiva de los orígenes del cristianismo. Y estamos tratando acerca de la situación que nos permite a nosotros comprender lo que le llamamos el nacimiento de la iglesia o lo que conocemos como la iglesia en los orígenes del cristianismo. No olvidemos que Jesús ha comenzado un ministerio, desarrolla un ministerio, y como el Evangelio de Lucas lo va a proponer, detrás de Jesús o con él está algo que le ha impulsado a realizar todo este ministerio. Nos referimos al Espíritu Santo. Es por eso que hemos venido tratando la obra del Espíritu Santo en los orígenes del cristianismo. Hemos venido tratando cómo el Espíritu Santo va a desarrollar y acompañar el ministerio de Jesús. Pero al mismo tiempo, podemos decir así, el Espíritu Santo acompaña la continuidad de lo que es el ministerio de Jesús con los discípulos, seguidores y apóstoles de él. Es decir, aquellos que fueron enviados a darle continuidad al mensaje del reino de Dios. Luego que hemos visto cómo se va a desarrollar o cómo va a tener la función muy primordial acerca de lo que es la iglesia naciente o lo que le vamos a llamar las primeras comunidades de fe. En los primeros 30 años, si pudiésemos decirlo así, en un sentido aproximado, es decir, hablar de una primera generación de cristianos que nos va a hablar el libro de los Hechos, vamos a encontrar lo que dijimos en el inicio de este estudio. Hay una estructura religiosa y hay una identidad religiosa de aquellos que se han convertido en seguidores del mensaje de Jesús. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, la mayoría de estas personas son adeptos o confesantes o practicantes de la estructura de la sinagoga. No olvidemos que la sinagoga era un espacio de manifestación espiritual que va a estar distante del templo. No olvidemos eso, la sinagoga va a estar distante del templo. Hay un grupo político religioso que se identifica con la sinagoga y este grupo político religioso que se identifica con la sinagoga van a ser los fariseos. Ahora bien, hay tres grupos de los cuales quiero mencionar para comprender unos primeros adeptos o unos primeros convertidos, que vamos a tratar esa palabra de conversión más adelante también. Y quisiera hablar de esos tres grupos que van a conformar o que van a pertenecer a la sinagoga, y digo porque de ahí es que se van a desprender. De ahí se van a desprender del judaísmo practicante sinagogal, de la sinagoga se van a desprender, y entonces debemos de entenderlo quiénes eran estas personas. ¿Quiénes asistían a la sinagoga? Como primer grupo nosotros vamos a encontrar que eran los judíos, es decir,
muchos de ellos descendientes de las tribus más antiguas, y al mismo tiempo judíos que habían sido fundadores de lo que era esta práctica. No olvidemos que la sinagoga surge como una alternativa para poder escuchar, para poder reflexionar sobre la ley o la Torá. Y cuando digo que la sinagoga surge como una alternativa, es porque la sinagoga no surge en Israel, sino que surge en Babilonia. En Babilonia están exiliados, y como no existe templo, entonces se necesita un espacio donde se tiene que leer la Torá y reflexionar acerca de la Torá. Es decir, leer la ley y reflexionar acerca de la ley. Entonces, si la sinagoga es este espacio, entonces por ende los principales participantes que van a estar detrás de este espacio serán, en este caso, los judíos. Lo he explicado más de alguna ocasión y quiero volverlo a recalcar. Cuando hablo de judíos, estoy hablando de personas que vivían en Israel, pero en este caso, en tiempos de Jesús, el judío es el que vive en Judea. Por eso, el que vive arriba de Judea va a ser Galileo. El que vive hacia un lado, arriba al norte, va a ser samaritano. Entonces, ¿quién es un judío? Sería el gentilicio de aquellos que viven en la zona de Judea. Y la mayor identidad de la zona de Judea va a ser el templo de Jerusalén. Ahí vamos a encontrarnos nosotros con estas personas que van a ser judíos practicantes de la fe de Moisés, es decir, de la ley. Pero también a estos espacios van a añadirse otro segundo grupo, y el segundo grupo que se le va a añadir son los prosélitos, que se les va a llamar prosélitos de justicia. La palabra prosélito nos va a dar también el espacio para poder comprender hoy desde la línea política lo que nosotros conocemos como proselitismo. ¿Qué es un proselitismo? Es promover una idea, una ideología, promover principios desde la línea política social. En el caso del prosélito, eran gentiles. Esto es muy importante que nosotros entendamos quiénes eran estos prosélitos. Los prosélitos de justicia eran gentiles que se habían convertido formalmente al judaísmo. Y cuando hablo de formalmente al judaísmo, es que estos prosélitos de justicia habían hecho el pacto abrámico. Y el pacto abrámico era el proceso de la circuncisión. Y las mujeres habían hecho el ritual de la inmersión, es decir, el ritual del bautismo. No olvide que los judíos no se bautizaban nada más los prosélitos. Un dato muy importante que usted puede adoptar es este caso del bautismo. Casi no lo practicaban los hombres, lo practicaban las mujeres. Es decir, en su sentido más original, el bautismo va a ser la alternativa de hacer un pacto, porque soy gentil, pero quiero practicar el judaísmo, y como mujer, como no existe lo que es la circuncisión, entonces voy a bautizarme. Eran las mujeres las que se bautizaban. Claro está que en tiempo de Juan el Bautista, Juan va a tomar esta práctica prosélica de los prosélitos
y va a llevar el bautismo no solo a las mujeres, sino a los hombres. Ese va a ser su mensaje. Entonces, estaban los prosélitos de justicia, que eran gentiles, que se habían convertido formalmente al judaísmo. Los hombres practicaban la circuncisión y las mujeres la inmersión ritual conocida como el bautismo. Quiere decir que si ellos habían tomado en cuenta el bautismo en las mujeres y la circuncisión en los hombres, entonces se buscaba, desde los prosélitos de justicia, se buscaba observar de manera completa la Torá, es decir, la ley. Y esto los hacía más cercanos al judaísmo. Estos son los dos grupos que van a estar dentro de la sinagoga: judíos y prosélitos de justicia. Pero van a haber otro grupo, un tercer grupo, a los cuales les vamos a llamar los prosélitos de la puerta, también conocidos como los temerosos de Dios. Ahora, estos temerosos de Dios no se convertían formalmente al judaísmo. ¿Y por qué no se convertían formalmente al judaísmo? Solo se miraban desde la línea de como simpatizantes. ¿Y por qué solo simpatizantes? Porque estos prosélitos de la puerta, lo único que ellos rechazaban era la no circuncisión. Es decir, no eran conversos al 100% al judaísmo, pero sí podían considerarse amigos y pues podían considerarse así como en cierto grado, cierto agrado al judaísmo. Les gustaba la ley, estaban bajo algunos preceptos de la ley, pero como el requisito esencial para estar dentro de la práctica del judaísmo puro era la circuncisión, y este grupo no se circuncidaba y las mujeres tampoco tenían la opción del bautismo, entonces se les miraba así como un poco extraños, como esas personas que nosotros decimos quiere y no quiere, o como una persona indecisa. En pocas palabras estaríamos diciendo judíos, prosélitos de justicia, que son los gentiles que van a circuncidarse y mujeres que se van a bautizar. Prosélitos de la puerta, que son aquellos que se les va a llamar de la puerta es porque no terminan de entrar, se quedan así en una forma metafórica hasta la puerta. No aceptan la circuncisión y las mujeres no aceptan el bautismo. Todo lo que estoy mencionando, estaríamos hablando que estos tres grupos van a convivir en la sinagoga. Ahora bien, ¿por qué pongo todo esto en contexto a lo que va a ser el libro de los Hechos? Porque nos vamos a encontrar con un personaje gentil que nosotros lo reconocemos a través de la historia bíblica llamado Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Cornelio se le va a identificar en el libro de los Hechos como un temeroso de Dios, es decir, como un piadoso. Primera característica de Cornelio, gentil, pero posee otra característica, y la característica es que hace limosna, ayuda, pero está catalogado como un temeroso de Dios, o está catalogado desde el judaísmo como un prosélito de la puerta. Es decir, hay un problema en Cornelio, y es que no termina de incorporarse definitivamente al judaísmo. No termina de incorporarse de manera definitiva al judaísmo. Exactamente. Dentro de los historiadores bíblicos y de muchos biblistas, nos vamos a dar nosotros por entendido que
debemos de superar la idea hiperbólica de creer que la narrativa que encontramos en el libro de los Hechos, después del mensaje de Pedro, de aquellos 4,000, 5,000 que aceptan el mensaje de Pedro, son de manera explosiva los que van a conformar a la iglesia. En ningún momento. Quiero decirles, y eso lo vamos a encontrar desde registros de informes de otras fuentes no bíblicas, y también la misma Biblia, si usted quiere mantener fiel al texto desde los libros de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que la primera iglesia en los primeros 30 años no es lo que tal vez nosotros pensamos desde la magnitud de número. Hay 3,000, 4,000, 5,000, posiblemente en los 2 primeros mensajes de Pedro estaríamos hablando un aproximado de 8,000 personas que nos va a dar el testimonio Lucas, que aceptan el mensaje del reino, el mensaje post-pascual, es decir, después de la muerte de Jesús. Pero la pregunta es, o tendríamos que formarnos nosotros un panorama siguiente. Estaríamos diciendo que Pedro en un corto tiempo tiene a su cargo una mega iglesia, y eso no es así. Lo que nosotros vamos a encontrar en el libro de los Hechos es que estos grupos de personas, judíos, prosélitos de justicia y prosélitos de la puerta o temerosos, van a estar siempre en la sinagoga, practicando el judaísmo, viviendo el judaísmo. Pero ahora surge una alternativa muy llamativa. ¿Por qué fue que Pablo tuvo éxito con su mensaje? ¿Y por qué Pedro va a tener éxito con su mensaje? Es exactamente con esta clase de personas, es decir, con el tercer grupo. El tercer grupo, que son estos prosélitos de justicia, a los cuales les voy a llamar a partir de este momento estos piadosos o temerosos de Dios, son los que van a conformar, oiga bien, las primeras comunidades cristianas. Las primeras comunidades de fe son esta clase de personas. Ahora, ¿cuál es el perfil de esta clase de personas? Veámosla en la figura de Cornelio. Son personas con mucho temor a Dios. Son personas que quieren obrar bajo el temor de Dios. Son personas que han comprendido el amor al prójimo. Son personas que se identifican con la ley de Moisés. ¿Y por qué es que ellos encuentran una alternativa en este nuevo mensaje? Primero es porque el mensaje petrino, es decir, el mensaje de Pedro, en su primera instancia, no va a estar preocupado para exigirles a ellos la práctica de lo que va a ser el judaísmo tras el pacto de Abraham, es decir, tras la circuncisión. Si nosotros analizamos el primer mensaje de Pedro, va enfocado en dar una interpretación de lo que está aconteciendo en el Pentecostés. En la fiesta del Pentecostés se está dando un evento que la gente lo está interpretando mal, y entonces Pedro tiene ahora el valor y tiene la capacidad espiritual para decirle: no están borrachos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos se iba a derramar el Espíritu, y este Espíritu, que es el Espíritu Santo, iba a obrar sobre jóvenes, sobre señoritas, sobre hombres y sobre mujeres. En otras palabras, el Espíritu Santo no iba a tener acepción de personas, y al recibir esta comprensión, aquellos que escuchan
con denuedo a Pedro, entonces lo único que les queda es: magnífico, queremos seguir esta idea, queremos seguir esta propuesta, queremos seguir este movimiento. Pedro, los apóstoles y un aproximado de 120 personas, porque la Biblia dice, Hechos dice, ¿cómo? Es un símil, como 120. Posiblemente habían más, posiblemente habían menos. Lo que sí le puedo dar yo de comprobación a la luz de la Biblia es que habían jóvenes, habían señoritas, habían caballeros, habían hombres y habían mujeres judías. Y serán estos judíos que van a la sinagoga los que ahora van a encontrar una alternativa de seguimiento sin la infraestructura de la sinagoga. Es decir, esto sí va a generar mucho escándalo. ¿Y por qué va a generar mucho escándalo? ¿Por qué? Porque la sinagoga es como la segunda representación. Es decir, en jerarquía de importancia, primero está el templo y luego están estas casas o estos espacios llamados sinagogas, donde se lee la Torá, donde se lee los profetas, donde se lee los libros sapienciales como Proverbios, se cantan los salmos. Es aquí donde se practica el judaísmo, es aquí donde se reflexiona sobre el judaísmo, es aquí donde se vive el judaísmo, es aquí donde se pide perdón, es aquí donde se quiere practicar el judaísmo. Entonces, a partir de esto, estaríamos diciendo que estos 120 son judíos puros que se alejan de la casa sinagogal y ahora se quedan en sus propias casas. En sus propias casas. Un ejemplo muy esencial lo vamos a encontrar, por ejemplo, la casa de las hermanas de Lázaro. La casa de las hermanas de Lázaro lo va a definir el Evangelio de Juan y los otros evangelios, pero sobre todo el Evangelio de Juan, que es el lugar donde Jesús radica sus últimos 6 días antes de morir. Y en esta casa se reúne mucha gente. Y esta gente posee una característica, es que creen en la resurrección porque tienen con ellos a Lázaro, el amigo de Jesús. Pero Lázaro está en medio de ellos no por su propia voluntad o por su propia autoridad, sino porque hubo alguien a quien ellos le llaman maestro, que obró sobre la vida de Lázaro, dándole una segunda oportunidad de vida. Y esto quiere decir que hay ahora seguidores en la casa de las hermanas de Lázaro. Estas casas, como lo vamos a encontrar nosotros así, se van a dispersar por toda Judea, por toda Samaria, por toda Galilea y por casi todo el imperio. Estos van a ser judíos que van a regresar de aquellos 3,000, de aquellos 5,000, aunque pueda ser un dato estadístico con mucha hipérbole, pero quedémonos con que se regresan con esa fe, se regresen con ese impacto. Y esto es lo lindo, se regresan con un impacto de que han encontrado en el mensaje de los apóstoles, y esto es hermoso, que encontraron algo diferente. Estaríamos diciendo, si nosotros queremos hoy contextualizar todo este proceso histórico, es hasta dónde el mensaje de la iglesia de hoy está generando impacto en la gente. ¿Cómo es posible que esto se regrese con un impacto de un mensaje, de una explicación, de un razonamiento acerca de un evento? Esta gente se vuelve impactada, se vuelve convencida, a tal grado que va a utilizar Lucas la palabra y se convirtieron. Es decir, cambiaron de rumbo,
Ellos eran judíos practicantes, la mayoría de ellos sinagogales, algunos del templo, porque habían llegado a hacer fiesta al templo, pero le cambian el rumbo a esa vida ritual y ahora este rumbo están para ellos por encontrar una alternativa muy diferente. Ahora, ¿qué quiere decir usted o qué quiere decir la Escritura, mejor dicho, en este sentido? Imagínese usted a Pablo ingresar a las sinagogas y proclamar a Jesús de Nazaret como el Mesías. Yo quiero decirle, hasta este momento quizá no va a haber ninguna problemática que rompa, no va a haber ninguna problemática que ponga en amenaza la identidad religiosa de la sinagoga. En ningún momento. Pablo, Pedro, no ponen en ningún momento en amenaza la fe y la práctica de la sinagoga. No se puso en ningún momento en amenaza. Ahora, pero va a haber detrás de este punto un detonante muy fuerte, y el detonante es la circuncisión, porque la circuncisión sí era un elemento de identidad y de integridad y de señal como pacto, que esto los hacía completamente participantes de la religiosidad o de la fe religiosa del judaísmo. Ahora, ¿qué pasa con los temerosos de Dios como Cornelio? Cornelio está siendo ejemplo, y esto es lo importante. Aquellos están bajo de un rumbo religioso, pero Cornelio está bajo de un rumbo que está reconociendo a Jesús de Nazaret. Ahora, Cornelio no ha sido incorporado de manera formal al judaísmo. Y como no ha sido incorporado de manera formal al judaísmo, se le hace fácil desprenderse de la práctica sinagogal y ahora adoptar una nueva práctica de fe. Una nueva práctica de fe. Y esta nueva práctica de fe, que es lo que quiero tratar la próxima semana, va a estar enfocada en dos cosas. Una de ellas es importante, la que voy a mencionar, y es el amor al prójimo. Este elemento va a ser muy esencial en los primeros cristianos. El amor al prójimo. El amor al prójimo. Y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque lastimosamente, si nosotros no leemos siempre, como lo digo, detenidamente al texto, podría ser que nosotros estemos dándole muerte al judaísmo practicante. Y el libro de los Hechos en ningún momento me le está dando muerte al judaísmo, sino que lo que está pasando es que los apóstoles están presentando una alternativa diferente para vivir el judaísmo. Y esta alternativa diferente para vivir el judaísmo es exactamente lo que identifica a los temerosos de Dios, o a estos prosélitos de la puerta que no se han decidido, que no se han metido al 100% al judaísmo, y ellos dicen: nos parece bien practicar la ley, creer en Jesús como el Mesías, practicar la comunión desde el amor al prójimo, y además de eso, nos parece bien que no se nos exija la circuncisión. Termino este tema, este punto de hoy. Es decir, que Cornelio representa a esas personas gentiles que amaban el judaísmo, y no el judaísmo como religión, sino
al Dios del judaísmo. Es decir, que el centro del judaísmo no es el templo, no es la ley, es el Dios que está detrás de él. Y eso es lo que también quiero hoy dejar claro. Cuidado cuando seguimos el nombre de la iglesia o seguimos alguna identidad de alguna organización y nosotros nos identificamos más con la organización, con el dirigente, que con el dueño de esto. Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando ellos reconocen que el centro de todo esto es el Padre, el que ha enviado a su Hijo, y su Hijo cumple las características del Mesías esperado y deseado, entonces ellos van a entrar en una nueva etapa de fe. ¿Se podía creer en el Mesías de Israel sin pertenecer al pueblo de Israel? Fíjese esta pregunta. ¿Se podía creer en el Mesías de Israel sin pertenecer al pueblo de Israel? Esto es bien controversial. ¿Por qué? Porque quienes esperaban al Mesías eran los judíos. Los gentiles no tenían ni siquiera la idea más vaga de que era un Mesías. Los gentiles no tenían ni parte, ni arte, ni parte en este proceso. Entonces, si los gentiles no tenían eso, entonces, ¿cómo un gentil iba a creer en un Mesías? Y aquí entra el mensaje del reino, porque el mensaje del reino va a ser universal. El proyecto de salvación por medio del Padre a través del Hijo encausado en su muerte. Vea, por medio del Padre a través del Hijo encausado en el sacrificio sacrificial de martirio, o como usted le quiera poner, de su muerte. Mis amados hermanos, lo importante que debemos de reconocer es que aquellos primeros que se añadieron a la iglesia o que conformaron las primeras comunidades de fe o los que dieron origen en el libro de los Hechos, como la figura de Cornelio, estaríamos diciendo que son judeocristianos y gentiles. Y como lo va a decir Pablo, de dos pueblos hizo uno solo. La importancia de todo esto es, primero, la genuinidad. Y además de esto, de lo genuino, la verdadera espiritualidad va a ser aquella que nos lleve a crecer en fe. Y cuando nosotros crecemos en fe, entonces crecemos en espiritualidad. Los aspectos religiosos solo nos dan cierta identidad. Los aspectos religiosos nos dan ciertos parámetros de práctica, ciertos dogmas de práctica que nos hacen diferentes socialmente. Pero la espiritualidad, como la presenta Pedro en el primer mensaje, varones, estos no están borrachos, sino que es el Espíritu Santo, el cual había dicho el profeta Joel, que en los postreros tiempos iba a derramar de su espíritu. La gente se impacta eso. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que estemos viendo un obrar sobrenatural, espiritual, y sobre todo el que ellos vean que personas de Judea hablen en sus lenguas? Esto es lo que se le va a llamar la glosolalia, o nosotros conocemos como el don de lenguas. Ellos están hablando en sus lenguas. Esto es impactante. Pero el resultado de qué es esto? Del Espíritu. Y este Espíritu, ¿quién lo representa? Lo representa Jesús. Es decir, que este Espíritu está representando a Jesús y al mensaje de Jesús y al proyecto de Jesús y a la nueva alternativa de no yugo,
sino libertad. Esto es lo más hermoso. No yugo ritual, sino libertad. Vengan cansados, cargados, yo los haré descansar. Entonces, ¿quiénes van a conformar estas pequeñas comunidades? Van a ser personas judías, pero también van a ser personas gentiles, que no están con un proyecto de olvidarse del judaísmo. Cuidado con eso, porque nosotros creemos, acepto a Jesús, me olvido del judaísmo. En ningún momento. Los temerosos de Dios no querían olvidarse del judaísmo. Cornelio no estaba rechazando el judaísmo. Cornelio estaba en contra de ¿qué? De la circuncisión. ¿Y por qué estaba en contra de la circuncisión? Tendríamos que profundizar solo el tema de la circuncisión, porque era tan complicada una circuncisión en un adulto que en un pequeño bebé de 8 días de nacido. Aún Pablo se va a hacer al lado de estos temerosos. Aún Pablo se lo va a decir a Pedro más adelante. Quédate tú con los de la circuncisión. Yo me voy a quedar con estos temerosos. ¿Por qué? Porque había un proceso higiénico, un proceso de salud, un proceso de vida, un proceso clínico, pudiésemos decir, tras la circuncisión en un adulto. Entonces, ellos rechazan esa práctica, pero encuentran que sin esa práctica, ellos también, valga la redundancia, pueden practicar la ley. Entonces, mis amados hermanos, comprendamos algo. En ningún momento los judeocristianos, la iglesia naciente de los primeros 30 años, está queriendo invisibilizar o desaparecer al judaísmo. En ningún momento. Esa situación se va a presentar 200 años después, cuando se da un desprendimiento total entre judeocristianos, gentiles cristianos y el judaísmo. Será 200 años después, en un proceso de 200 años, en donde se hace un desprendimiento y aparece una iglesia alejada de la práctica del judaísmo como tal. Pero Jesús mismo nunca vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ha sido un privilegio saludarles, invitarles como siempre a que vivamos bajo este precepto del temeroso de Dios. Hombres que querían cumplir la ley, que la cumplían bajo una actitud de temor a Dios, piadosos desde la línea de la asistencia a su prójimo, el amor al prójimo y sobre todo reconocer que el Padre había enviado a Jesús como su Mesías y que el evento de su muerte a ellos les había empoderado para crecer en fe y darle continuidad al proyecto del reino de Dios. Que el Señor me los bendiga. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo desde El Salvador. Familia Pavón Romero te ha saludado. Palabra de Dios, palabra que transforma. Te sigue esperando. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor me los bendiga a todos. Feliz noche. Que descansen.